Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme el privilegio de llegar hasta sus hogares con el único propósito de llevar el mensaje de Dios. Vamos a iniciar en esta noche hablando de dinero. Vamos a hablar de dinero. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a comenzar haciendo tres preguntas. ¿Es malo el dinero? No, el dinero no es malo. ¿Está molesto Dios con los ricos? No, Dios no está molesto con los ricos. ¿Ama Dios a los pobres más por no tener dinero? No, tampoco. El dinero en sí no es malo. El problema está en cómo usamos el dinero. El dinero se necesita para comprar ropa, para comprar comida y muchas cosas de primera necesidad. Otra pregunta. ¿Es bueno amar el dinero? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Por favor, en sus Biblias, busquen Primera de Timoteo 6:10. Y la palabra de Dios nos va a contestar esta pregunta. ¿Es bueno amar el dinero? Dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El personaje bíblico de hoy se llama Zaqueo y se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos de 1 al 10. Ahora vamos a observar cómo el dinero en la vida de Zaqueo le trajo muchos dolores, mucha soledad, pero también vamos a saber, vamos a entender y vamos a gozarnos con la reacción que tuvo Zaqueo al conocer a Jesús. Pero ¿quién era Zaqueo? Zaqueo en los tiempos de Jesús era jefe de los publicanos, era muy rico, tenía muchísimo dinero. Es importante explicar el trabajo que los publicanos hacían. Recordemos que el pueblo judío en los tiempos de Jesús estaban bajo dominio de los romanos, quienes los oprimían cobrándoles impuestos. La mayoría de los judíos apenas tenía para sobrevivir, aun cuando trabajaba muy largas jornadas. Bueno, pues Zaqueo era un publicano, era traidor a su pueblo, ya que siendo judío trabajaba a favor de los romanos. Zaqueo cobraba los impuestos y muchas veces impuestos injustos, exagerados, que alimentaban su insaciable ambición de poder tener cada día más y más dinero. Debido a lo anterior, su pueblo lo odiaba, lo miraba con desprecio, no tenía amigos, nadie le hablaba. Era una persona odiada, aborrecida. En la mente de Zaqueo solo existía un deseo: tener cada día más y más y más dinero. Pero el dinero en sí nunca va a poder llenar esa necesidad que tenemos del alma. Billonarios, millonarios se han quitado la vida, se han suicidado, porque la bolsa de valor le ha sido adversa. Han perdido mucho dinero. La bolsa de valores les fue adversa y no pudieron soportar perder dinero, porque el dinero era su Dios. Su más grande amor era el dinero. Qué triste
Qué triste la vida de estas personas que aman el dinero. Pero ahora vamos a ver lo que significa el verdadero arrepentimiento. El nombre de esta plática, de esta predicación, se llama el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Vamos a leer en la palabra de Dios Lucas 19, del 1 al 10. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, y vamos a leer la historia de Zaqueo. Dice así la palabra de Dios. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allá. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ir estudiando versículo por versículo este hermoso pasaje de la palabra de Dios, porque hoy Dios quiere enseñarnos algo muy hermoso. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó se caracterizaba porque a lo largo de sus caminos contaba con la agradable sombra de los sicómoros. Los sicómoros pertenecen al género de las higueras. Los frutos del sicómoro, los higos, crecían en racimos sobre pequeñas ramas que salían directamente de los troncos del árbol. Se piensa que los sicómoros crecían de 7 a 15 metros. Eran árboles altos. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Zaqueo no solamente era publicano, era jefe de los publicanos. De ahí la mala fama que tenía y el odio de su pueblo. Zaqueo tenía mucho dinero que había ganado cobrando impuestos excesivos, injustos. Seguramente Zaqueo ya había escuchado de Jesús, de sus milagros, de su amor hacia los necesitados. Había escuchado tal vez cómo Jesús se compadecía de gente como él, gente despreciada. Posiblemente se enteró cómo Jesús platicó con la mujer samaritana. En los tiempos de Jesús, un varón no debía de hablar con una mujer en la calle, y mucho menos con una samaritana, pero Jesús lo hizo, porque Jesús ama a todos y no distingue ni edad, ni sexo, ni raza. Posiblemente Zaqueo se había enterado de cómo Jesús había sanado a los leprosos, a los ciegos. Jesús, siendo Dios,
Conoce la necesidad más íntima de todos los seres humanos. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. ¿Qué es lo que a ti, joven, lo que a usted, lo que a ti, niño, niña, te impide acercarte a Jesús? ¿El qué dirán? ¿Las burlas? ¿Está leyendo la Biblia? ¡Ah, qué ridículo! Tal vez piensa usted que no tiene que cambiar nada, que es usted muy bueno. O tal vez no quiera hacer un compromiso con Dios. Bueno, el problema que Zaqueo tenía en este momento era que era muy bajo de estatura. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Zaqueo. Y corriendo delante, versículo 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El hombre odiado tomó la iniciativa. Se adelantó, corrió con el único deseo de conocer a Jesús, sin saber el maravilloso plan que Jesús ya tenía planeado para él. Nada más imaginemos a Zaqueo tratando de subir al árbol. Siendo él de pequeña estatura, seguramente sus piernas eran cortas, sus brazos eran cortos. Imagínese usted a Zaqueo tratando de subir al árbol. Él no se rindió. Con todas sus fuerzas se aferró al árbol hasta que subió. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús conocía perfectamente la necesidad de Zaqueo, su falta de amor, su insaciable codicia, y le dijo estas palabras: quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu casa. En su entendimiento humano, Zaqueo pensó: ¡qué gozo, qué alegría, qué felicidad! Jesús no me desprecia, quiere venir a mi casa. Jesús, el Maestro, será mi invitado. Seguramente el corazón de Zaqueo se llenó de felicidad. Por fin alguien no lo miraba con desprecio, sino con amor. La vergüenza, las risas tal vez de las personas que lo miraban bajar del árbol, seguramente lo avergonzaron, pero él estaba muy feliz. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo respondió al llamado de Jesús: sí. Lo hizo con diligencia, descendió a prisa. Cuando tú, joven, has escuchado la voz de Jesús a través de diferentes medios, tal vez algún amigo te ha hablado de Jesús, tal vez algún familiar te ha dicho: Cristo vive. Tal vez has leído algún folleto donde se hable del amor de Dios. ¿Ha respondido a Jesús? ¿Ha respondido usted al llamado de Jesús? Zaqueo sí respondió. Zaqueo descendió a prisa del árbol. ¿Qué tan alto tuvo que subir Zaqueo para poder ver a Jesús? No lo registra la palabra de Dios. Con un corazón gozoso recibió a Jesús en su casa, en unión de todos sus discípulos. Era un día muy importante. Jesús vendría a su casa. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban.
que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre van a haber personas que van a murmurar, porque siempre encontraremos a personas que se creen muy buenas. Estas personas murmuraban de Jesús. ¿Cómo es que se hospedó en casa de ese hombre malo? Es importante explicar que en los tiempos de Jesús ya había varias religiones. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos. Algunas de esas sectas eran más bien movimientos políticos judíos. Las más predominantes eran la de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran personas sumamente religiosas, que decían que era muy importante cumplir la ley de Moisés. Aparentaban piedad, pero en realidad no eran personas que amaban a Dios, y mucho menos a su prójimo. Solo era apariencia. Tenían múltiples tradiciones que nada tenían que ver con la ley de Moisés. Su corazón era malo y Jesús muchas veces los reprendió. Vamos a buscar, por favor, en la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Y vamos a notar cómo Jesús reprendía a estos fariseos. Dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús siempre fue muy directo con ese tipo de personas. Seguramente las personas que criticaban, que murmuraban, la mayoría pertenecía a la secta de los fariseos. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas también, mayormente eran fariseos. Los escribas se dedicaban a transcribir las escrituras, puesto que en ese tiempo no existía el papel como conocemos ahora. ¿Sí? Pero los papiros los hacían de una planta acuática que crecía en el río Nilo. Los escribas transcribían, cuando ya un papiro se echaba a perder, transcribían en otro papiro nuevo, exactamente igual y sin error la palabra de Dios. Tanto los escribas como los sacerdotes fariseos eran totalmente hipócritas, no amaban a Dios y mucho menos amaban a su prójimo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Aquí está el meollo del mensaje de esta noche: el verdadero arrepentimiento. Estas palabras de Zaqueo demuestran su arrepentimiento y su fe en el Señor Jesús. Estando con Jesús, su alma codiciosa, mentirosa y perversa desapareció. El Señor Jesús no solo entró a su casa física, el Señor Jesús entró a su corazón. ¡Qué maravilloso! El Señor Jesús no solamente entró a su casa, seguramente Zaqueo preparó alguna comida muy especial, alguna bebida muy especial, pero lo más hermoso es que Jesús entró a su corazón. Zaqueo recibió ese regalo de la salvación y toda su vida ya tuvo sentido. El dinero ya no representó lo más importante para él. Ya no representaba lo más importante.
Su corazón fue transformado por la presencia de Jesús. Se volvió generoso y con la disposición de devolver todo lo robado, todo lo defraudado a su prójimo. Se acordó de la multitud de gentes pobres y recordó la manera deshonesta por la cual había ganado su dinero. La salvación había llegado a Zaqueo. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En este contexto en el cual Jesús hablaba, salvación se refiere a sanidad espiritual, a salvación del alma. El pacto de la bendición de Dios se había establecido con Abraham, y quienes a tal pacto se acogían eran llamados hijos de Abraham. La salvación había llegado a Zaqueo, no por nexos consanguíneos, sino por tener fe semejante a la de Abraham. Zaqueo el ambicioso, el despreciado, había tenido un encuentro cara a cara con Jesús y su vida fue transformada totalmente. Zaqueo experimentó el verdadero arrepentimiento y en consecuencia la salvación de su alma. Zaqueo vivió hace más de 2000 años. Sin embargo, actualmente, ¿cuántos Zaqueos necesitarán ese encuentro personal con Jesús? Tal vez usted diga: yo no tengo problemas con el dinero. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado y que tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos fallado a Dios. Pero es muy importante también reconocer qué es pecado. Muchas personas dicen: yo nunca he pecado. Tal vez usted conozca a alguien así, que digas que yo nunca he hecho nada malo. Y es totalmente falso, porque la Biblia dice que todos hemos fallado a Dios y que estamos separados de la gloria de Dios a causa del pecado. Malas palabras, malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes y el pecado de omisión, que es el que cometemos cuando podemos ayudar a alguien y no lo hacemos. Zaqueo creyó en Jesús. Jesús se ha manifestado como el pan de vida que descendió del cielo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Juan 6:50. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Aquí Jesús nos está refiriendo al hambre física. ¿Por qué razón? Porque comemos pan ahorita y en unas horas ya volvemos a tener hambre. Él se está refiriendo a que quiere llegar a nuestra vida y saciar esa necesidad tan profunda que tenemos de Él. Él nos quiere saciar por siempre. Nos quiere dar la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Zaqueo fue salvo no porque invitó a comer a Jesús a su casa. Tampoco fue salvo porque decidió devolver lo robado, ya que la Escritura dice claramente que la salvación no es por obras, porque por gracia sois salvos, dice la Biblia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación Dios la da gratuita a todo aquel que, como Zaqueo, cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. Zaqueo fue salvo porque creyó en Jesús y tuvo un verdadero arrepentimiento. Era un verdadero hijo
de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre es uno de los nombres que se le da a Jesús. Él tiene muchos nombres y muchos títulos. Hijo de Hombre es uno de los nombres del Señor Jesús. Este último versículo revela claramente el por qué Jesús se había humanado. ¿Por qué dejó la adoración de millares de ángeles y vino a encarnar en el vientre de la Virgen María? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a los que se sienten justos. Él no vino a buscar a los que creen que nunca hacen nada malo. Él vino a buscar a los que entendemos que hemos fallado. Ahora, ¿qué es lo que una persona necesita para poder ser libre de la condenación? Tiene que entender que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, Él ahora está vivo. Por eso nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice claramente una verdad preciosa, una verdad que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no tomó en cuenta toda nuestra maldad. Él solamente quiso dar su vida para salvarnos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual, a vida espiritual. Es muy importante entender que dice tiene vida eterna. El tiempo está en presente. Ahorita usted cree, ahorita usted tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 6:23 dice que Dios quiere darnos una dádiva, un regalo, que es la vida eterna. Un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque es gratuito. Porque es a través de la fe en Jesús. No tenemos que pagar nada. Ahora, ¿a usted le gustaría que Cristo entrara a su corazón? Usted quisiera que así como Zaqueo, así como yo hace aproximadamente 30 años, le dije a Jesús que entra en mi corazón, ¿a usted le gustaría hacerlo? Recibimos a Jesús a través de una oración. Dígaselo a Jesús. Dígale a Jesús esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, soy pecadora. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste con poder. Bendito Jesús, te pido que entres a mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me des la vida eterna. Quiero agradecerte por este regalo que recibo a través de la fe. No porque lo merezca, no porque lo pueda ganar, sino porque tú lo ganaste en la cruz del Calvario por mí. Muchas gracias, Dios. Te bendigo y deseo hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Si usted realmente entendió el mensaje, si usted realmente comprendió este mensaje precioso de salvación, Jesús ha entrado a su corazón. La oración no salva a nadie. Es la fe. Es la fe únicamente en Jesús, no en ninguna religión, ni ser católico, evangélico, de ninguna secta, ninguna tradición, religiosidad. Es Jesús quien hizo esa obra perfecta de salvación. Bien. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted entendió perfectamente este mensaje, la Biblia dice que usted acaba de nacer. Usted es un bebé espiritual. ¿Y qué necesita usted para poder crecer en la vida cristiana, la vida espiritual? Necesita comer. Y el bendito alimento es la palabra de Dios. Usted necesita comenzar a leer la Biblia. Le sugiero leer el Evangelio de San Juan para comenzar. Usted necesita hablar con Dios en el nombre de Jesús. Porque Jesús es nuestro abogado ante el Padre, según 1 de Juan 2:1. Él es nuestro abogado ante el Padre. Usted necesita asistir a una iglesia donde se enseñe la Biblia. ¿Puede usted hablar con la persona que le invitó a ver esta predicación? Con su amigo, con su amiga, con alguien a quien usted le tenga mucha confianza, que conoce la palabra. Y si usted gusta, también puede llamar a este número que va a aparecer en la pantalla. Dios es bueno. Y termino leyendo la palabra de Dios. Y esto es referente al dinero, puesto que hoy vimos que Zaqueo amaba el dinero. Su vida fue transformada. Pero la palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy buenas noches.